Hola, saludos, soy Antonio Rosado, pastor y director del Ministerio de Capacitación en Evangelismo Personal, Proyecto Gran Comisión, y quisiera tomar un poco de tu tiempo para estar compartiendo contigo cómo hace 30 años atrás Dios quiso, por medio de su gracia, usar de mi persona para impedir que una mujer atentara contra su integridad física, contra su vida, evitara que ella pues se suicidara. Hace 30 años atrás yo tuve que desplazarme a la provincia, a Cádiz, para buscar una solicitud de trabajo. Me habían indicado que era allí donde la podía conseguir. Y después de estar toda la mañana desplazándome de un lugar a otro buscándola, pues entendí, me pusieron al corriente de que realmente allí no la iba a poder conseguir. De manera que regresé horas más tarde a la estación de trenes y entré en el tren. Me senté en el vagón junto a la ventana esperando que el tren saliera de regreso. Unos minutos más tarde entró por la puerta del tren una persona, una mujer de aproximadamente 60 años. Estaba totalmente fuera de sí, muy nerviosa, mirando para un lugar y para otro. Y cuando esta mujer me vio, se vino directamente para mí, se sentó enfrente mía y me empezó a contar su vida, sus problemas. Lo cierto es que a mí me molestó. Yo ya estaba molesto, yo estaba cansado, yo estaba leyendo un libro y cuando me empezó a hablar yo ni siquiera la miraba. Yo seguía leyendo el libro que estaba leyendo. Y bueno, lo cierto es que me empezó a contar que estaba muy mal, que nadie la entendía, que su familia no la comprendía, que venía del médico, que ese médico la había mandado a otro médico al puerto de Santa María y que ella ya estaba cansada de la vida, que no sabía qué es lo que iba a hacer. Y bueno, estando escuchándola, yo empecé a tener carga en mi corazón por ella. Empecé a darme cuenta que realmente necesitaba atención y empecé a mirarla, empecé a escucharla y evidentemente estando como estoy en Cristo, yo sentí lógicamente de parte del Señor la necesidad, la responsabilidad de compartirle que sí hay alguien que la entiende, que sí hay alguien que la comprendía y que sí que había alguien que la podía ayudar. Y empecé a decírselo, empecé a transmitirle que Dios es real y que Dios sí la entendía y que Dios sí la comprendía y que Él la podía ayudar y que además ese Dios es un Dios que la amaba y que había hecho algo por ella realmente muy significativo en clave de amor. Le empecé a explicar el mensaje del Evangelio y bueno, su rostro empezó a cambiar, su semblante empezó a cambiar, empezó a relajarse, empezó a tranquilizarse y empezó a recibir ministración del Espíritu Santo, quien sabemos por la palabra de Dios que es quien abre el entendimiento para que una persona pueda comprender el mensaje del Evangelio. Y realmente antes de llegar al puerto de Santa María, ella entregó su vida a Cristo. En el desarrollo de la conversación, ella me decía, sorprendida, entusiasmada realmente, que si realmente eso era cierto, que si ese Dios del que yo le estaba hablando le interesaba su vida, que si realmente él la podía comprender. Y cuando ella pudo entender que eso es así,
su rostro cambió, su semblante cambió, y ella abrió su boca confesando a Jesús como su Salvador personal. Reconoció su pecado y clamó al Señor pidiendo que Él pudiera perdonar su pecado y darle la salvación de su alma y el regalo de la vida eterna. Antes de llegar al puerto de Santa María, ella quiso decirme un par de cosas y me dijo: Antonio, yo quiero decirte sobre todo algo muy importante, y es que cuando yo llegué a este lugar, yo venía con la intención de esperar que el tren arrancase, que el tren empezase a funcionar para arrojarme a las vías. Tenía la intención de acabar con mi vida porque yo no podía continuar de esa manera. Pero cuando llegué al tren, cuando llegué a ese lugar, yo sentí en mi corazón, yo sentí algo, y ahora entiendo que ese algo es Dios. Me decía, yo sentí que tenía que entrar, que subir al tren por esa puerta. Y cuando entré y subí al tren por esa puerta, yo al verte sentí de igual manera en mi corazón que me tenía que sentar contigo y tenía que estar compartiéndote cómo me sentía. Y ahora entiendo, me decía, el porqué de ese sentir. Entiendo que es Dios que me estaba llevando a este lugar para poder conocerte y para poder oír el mensaje que tú me has transmitido. Cuando llegamos al puerto de Santa María, nos dimos algunos datos personales y realmente, bueno, pues ella bajó del tren siendo una persona distinta, y en el desarrollo del tiempo yo la pude poner en contacto con una congregación y ahí empezó a desarrollar su vida cristiana. La palabra del Señor enseña en boca del apóstol Pablo a Timoteo que nosotros los cristianos tenemos que predicar el mensaje del Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Las palabras que el apóstol al escribir usó al decir que tenemos que predicar el Evangelio a tiempo son las palabras eukairos y la palabra akairos. Y eukairos significa que debemos de predicar cuando sea oportuno. Pero el término akairos significa que debemos de predicar también cuando sea inoportuno hacerlo. Ciertamente podemos sacar la enseñanza en ese pasaje de que mi hermano, mi hermana, debemos de predicar el Evangelio en todo tiempo, incluso cuando no tenemos ganas de hacerlo, incluso cuando se nos hace inoportuno el hacerlo, porque cuando somos obedientes al Señor podemos encontrarnos, como a mí me tocó vivir, el tener la experiencia en la que Dios de una manera incluso sobrenatural te usa para que otras personas le puedan conocer y puedan incluso tener ese regalo glorioso de la salvación de su alma y del regalo de la vida eterna. Esta mujer, no solo al oír el mensaje, pudo experimentar que su vida fue librada del suicidio y de lo que eso le iba a suponer de cara a la eternidad, sino que en ese mismo contexto pudo conocer a Jesús como su Salvador personal. Y por eso es que yo te animo en esta hora para que prestes tu vida, para que dispongas tu corazón, para ser un testigo fiel del Evangelio de Jesucristo. Así sea. Amén y amén.